hermanos, yo quiero empezar este tiempito de exposición bíblica haciéndoles una pregunta. A mí me gusta hacer muchas preguntas, a ver si nos ayuda a entender lo que voy a tratar de compartir con ustedes estos minuticos de exposición bíblica. Y es lo siguiente: ¿cuántos aquí en esta mañana deseamos ser cambiados? Y no tienes que levantar tu mano, allá tú contigo mismo. ¿Cuántos deseamos ser cambiados? Ser cambiados en esas áreas que resultan tan resistentes en nuestra vida y nosotros intentamos una cosa, intentamos otra y volvemos allá y volvemos allá y decimos: ay Señor, por favor, haz algo por favor, porque yo no soporto esto más. Y casi nos empezamos a sentir, a causa de eso que experimentamos, especialmente el pecado en nuestras vidas, nos empezamos a sentir como esclavos en esa condición. Y la pregunta entonces es: ¿cuántos, pero además cuánto nosotros deseamos ser transformados por el Señor? Pues, bueno, en lo personal yo deseo mucho en muchas áreas de mi vida experimentar transformación del Señor. Y en muchas áreas lo he podido disfrutar, pero anhelo seguir experimentando más de eso. Lo que hoy quisiera, hermanos, recordarles, por lo menos un poquitico más, a la luz de lo que vamos a vivir en un ratico, es que el bautismo es el símbolo de cómo Dios pretende cambiarnos a nosotros, sus hijos, su pueblo. Y espero que hoy quede claro, por lo menos un poco más, y pretende cambiarnos al unirnos a su Hijo Jesucristo. De muchas formas que lo expresa la Biblia, pero particularmente al unirnos en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Para eso, por favor, vayan a esa impresionante carta del Nuevo Testamento, Romanos, y vamos al capítulo 6 y vamos a leer 14 versículos. A ver cómo nos ayudan un poco más a entender lo que estamos a punto de ver simbólicamente. Romanos capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 1. Y voy a leer para todos en esta mañana en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y ahí va, escuchen palabras claves. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado. ¿Pero qué más? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús.
Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ¿quiénes? Exactamente. Pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, hermanos, oremos un minutico más al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos delante de ti esta mañana. Todos venimos a este lugar como los que reconocen sus necesidades de ti. La alegría de venir delante de un Dios que es rico en toda misericordia. Y tú delante de nosotros tan necesitados, pero tan esperanzados por tu compasión y tu generosidad. Hoy estamos delante de ti, Padre Precioso, para que nos hables, nos instruyas y les recuerdes a mis hermanas y a mis hermanos lo que has hecho por nosotros que confiamos en ti. Y que recuerdes a quienes hoy, Señor, están aquí y todavía no tienen a tu Hijo Jesucristo como el Salvador de sus vidas, que puedan ver por lo menos un poco más las formas en las que tú te has propuesto cambiarnos, hacernos distintos, nuevos, Señor. Y que eso sea fruto de entender mejor tu palabra, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, arrancamos entonces haciéndonos una pregunta, y la pregunta es: ¿por qué Pablo arranca el capítulo 6 haciendo esta pregunta como tan extraña? ¿No les parece? Miren, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Bueno, yo quiero decirles por qué entiendo yo que alguien es capaz de hacer esta pregunta. Cuando tú estás escuchando una seria predicación del Evangelio de la Gracia, tú vas a tener posiblemente que llegar a estas mismas conclusiones y a hacerte este tipo de preguntas. Cuando uno está aprendiendo mal el Evangelio, uno nunca llega a esta conclusión, o por lo menos a esta idea, a este pensamiento. ¿Y por qué, hermanos? Es porque el Evangelio de la Gracia nos despoja a todos nosotros de todo intento de vivir una vida buena, para ser así bendecidos por Dios, para encontrar un lugar en su reino. Nosotros, cristianos, no aprendimos eso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos concientizamos de que la justicia es solo por la fe en Jesucristo, por la obra soberana de la gracia de Dios, cuando nos concientizamos de eso, empezamos a preguntar, bueno, entonces nosotros ahora, ¿cómo vivimos? ¿Por qué nosotros deberíamos procurar una vida íntegra? ¿Acaso el pecado importa? Pareciera a la luz de la gracia que estoy entendiendo que el pecado no tiene tanta importancia. Pues no, nada de eso es así. Yo en mis años de cristiano he encontrado a varios tipos de personas reaccionando frente al Evangelio de la Gracia. Yo mismo he sido uno de estos y he conocido a hermanos y hermanas que han pasado por acá. En primer lugar, cuando están entendiendo el Evangelio de la Gracia, experimentan miedo y miedo a la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Entonces, ¿uno qué empieza a hacer? Empieza a apelar a algunas normitas, a unas leyes por acá, a otras por acá, y uno se convierte en lo que llamaríamos un cristiano legalista. Necesita de la ley para poder vivir con seguridad, porque la gracia lo estremece, lo deja como mal parado. Pero la idea es que salgamos de ahí y sigamos madurando. Pero otras personas que yo he encontrado también en mi camino es que van a hacer uso de la gracia de Dios para profundizar su egoísmo.
Esa es la preocupación del apóstol Pablo, que algunos decidan hacer eso, decidan simplemente tratar con liviandad el pecado en sus vidas. Pero otro tipo de creyentes que he encontrado yo son los creyentes que están empezando a entender Romanos capítulo 6. No solamente cómo Dios nos está transformando, sino por qué Él lo está haciendo. Hermanos, sea lo que sea que tú hoy estás viviendo frente al pecado, como cristiana y como cristiano, sea lo que sea que hayas decidido hasta este momento, déjame decirte lo siguiente: nosotros no continuaremos siendo los mismos en nuestra práctica del pecado, y Dios inició esa obra que va a concluir definitivamente. Y entonces tú te preguntas, cuando ves el pecado tan presente tal vez en tu vida, pero ¿qué es lo que ha cambiado pues? A veces no noto que realmente ha sido tanto ese cambio. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, ahí va. A cada hija y a cada hijo de Dios se le ha unido de una forma misteriosa, pero de una forma absolutamente real y viva. A cada creyente se le ha unido al Hijo de Dios, y se le ha unido en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, para que todos nosotros podamos disfrutar una vida nueva. Ahí es donde el apóstol Pablo va a traer a memoria el día del bautismo. ¿Recuerdas el día de tu bautismo? Si ya te has bautizado. Para algunos de ustedes fue en una piscina, otros tal vez en un río, otros en un bautisterio como este, otros más pinchados que fueron al mar y se bautizaron. Trae en este momento a tu memoria ese día, el día de tu bautismo. Y trayendo a memoria ese día, quiero decirte lo siguiente: hermana y hermano, el bautismo, no lo olvides, el bautismo es la representación o el símbolo de lo que te ocurrió el día en que viviste el arrepentimiento y en que creíste a Jesús, es decir, que confiaste en Él. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que tú fuiste sepultado y fuiste levantado dentro de los muertos, exactamente como Jesucristo lo mostró en la historia. Eso lo puedes ver ahí en los versículos 4 y versículo 5. Ahora nosotros, ¿cómo entendemos eso? Un poquito. Bueno, déjenme, ya lo vamos a ver, pero déjenme retratárselos mejor. Cuando tú estás aquí en este bautisterio, o cuando estabas a punto de confesar públicamente tu fe en Jesucristo, tú estabas de pie, y ahí posiblemente estaba el pastor o las personas que estaban a punto de guiar el bautismo, y tú estabas ahí de pie, y mientras tú estás de pie, tú estás representando una vida que tú tuviste sin Cristo, separado de Dios. Es decir, puede ser que tú eres una persona muy querida, el mejor de la familia, pero tú vivías una vida en la que lo que Dios deseaba para ti no importaba. Puede ser que tú fueras religioso, puede ser que tú hicieras buenas obras, pero tu corazón estaba en rebelión hacia Dios. Y tú tenías esa vida sin Él. Eso decía esa vida erguida inicialmente. Pero el bautismo no solamente se queda en ese momento en el que tú estás de pie. Tú también después eres ¿qué? Introducido ¿a qué? Al agua, ¿no? En ese momento que eres introducido al agua, tú estás representando lo que ha ocurrido en tu historia, en tu vida. Que ese historial, esa vida sin Cristo, sin Dios, queda juntamente sepultada. ¿Con quién? Con el Hijo de Dios, quien fue sepultado. Esa vida vieja en Adán ya no está más. Y por eso, hermanos, el bautismo es como la representación de una sepultura. Por eso hay algunos pastores que deciden dejar a la gente un poquito más en el agua, para que sientan los fríos brazos de la muerte, ¿sí? Y que recuerden que es verdad.
Yo estoy diciendo acá que ese viejo hombre fue sepultado. Pero gracias a Dios en su Hijo Jesucristo, Él me levantó de entre los muertos. Y ahora la vida que yo vivo, la vivo en el Hijo de Dios, ¿no? En la fe en Él, en la confianza en Él. Bien, eso es lo que simboliza el bautismo espectacular. Pero Pablo en Romanos capítulo 6 nos está diciendo a nosotros que anhelamos cambiar, que anhelamos ser transformados, que anhelamos experimentar en la vida cotidiana lo que estamos retratando el día de nuestro bautismo. Pablo va a decir 3 cosas en este capítulo que son claves. En lo personal, para mí han sido fundamentales. En mis años universitarios y en toda mi vida cristiana, Pablo hace uso de 3 palabras aquí en estos 14 versículos que leímos, y la primera de ellas es: debes saber esto. Recuerda, resáltalo ahí, sabiendo esto. Él lo usa 2 veces, sabiendo esto. Hermanos, de pronto los hermanos en Roma habían olvidado lo que significaba su bautismo. Él necesita recordárselos, y tal vez a ti te ha ocurrido eso mismo. En 2 ocasiones Pablo les va a decir a sus hermanos que ellos tienen que saber esto, que tienen que vivir conociendo esto, no ignorando esta verdad. ¿Cuál? La cual es explicada por Pablo de esta manera: todo ser humano en este mundo nace en condición de esclavitud. El amo es el pecado. Y no simplemente como una influencia sobre nuestras vidas que hace que hagamos ciertas cositas y otras no, no. El pecado como un amo que subyuga. Así es como Pablo lo presenta en estos versículos. Y Pablo está diciendo que la manera en la que Dios decidió liberarnos de esa condición fue uniéndonos a su Hijo Jesucristo, para que nuestro viejo hombre fuera juntamente crucificado con Él, sepultado con Él, destruido con Él. Si el viejo hombre sostenía una relación con el pecado, si el pecado era nuestro amo y nosotros éramos como sus esclavos, ya después de experimentar la muerte en unión con Jesucristo, ya un muerto no le presta atención a su antiguo amo. ¿Estamos de acuerdo con eso? No, ¿cierto? Si, por ejemplo, algún día el pecado empieza a preguntar: ¿dónde está Ronald? Hace días no lo veo. ¿Dónde está Ronald? Y los demás esclavos dicen: no, Ronald murió. Y dice el pecado: no, ¿cómo que murió? Dígale que venga, que lo necesito acá, que necesito una tarea importante para él. No, pero es que en verdad se murió. Y como está muerto, entonces no responde a esa relación de esclavitud preexistente. Es lo que Pablo está tratando de decirnos en este momento. Murió. Pero eso no es lo único que se tiene que saber. Además de ser sepultados también, hermanos, con Jesucristo, nosotros también fuimos unidos a Él para experimentar esa vida resucitada entre los muertos. Para que como Jesucristo murió una sola vez, así nosotros también muramos una sola vez al pecado. Es decir, nosotros no tenemos que estar experimentando pequeñas muertecitas en la vida cotidiana al pecado. No, eso es un acto federal. Dios hace eso al unirnos a su Hijo Jesucristo y resucitarnos para una nueva vida que ha empezado desde ahora. Primero dice Pablo: hermanos de Roma, hermanos del Redil Estadio, no olviden esto que ustedes creyeron y confiaron cuando se bautizaron. Deben saberlo, no lo desconozcan en la vida cotidiana, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue sepultado juntamente con Cristo, para que también juntamente con Él seamos resucitados. Lo primero es sabiendo esto. Segundo, Pablo hace uso de una palabrita que aparece en el versículo 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y eso no es una redundancia del apóstol Pablo, porque considerar algo es distinto a saber algo. Y Pablo lo que está diciendo es: hermanos, no te quedes en esa primera parte. No solamente reconoce que sí, qué bonito esa verdad, qué linda. No, tú debes considerarlo como un hecho.
Y así debes vivir la vida cotidiana. No es lo mismo, hermanos, saber algo a creer que es verdadero. En asuntos de nuestra fe cristiana no basta con solo saberlo, hay que vivirlo y vivirlo en conformidad a lo que Dios el Padre hizo por nosotros en su Hijo Jesucristo. Nosotros debemos saber que esto es verdad, pero debemos considerarlo como real y así tomar las decisiones que tengamos que tomar en la práctica cotidiana de la vida. Debemos considerarlo como un hecho. Este mandato apostólico, hermanos, es esencial para disfrutar de la transformación. Ahorita yo espero explicarles un poquito más esto. Pero la tercera palabra que Pablo usa es que debemos presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Saberlo, considerarlo como un hecho, como una realidad, y presentar nuestro cuerpo como instrumento de justicia. Es el proceso esencial de nuestra transformación. Nosotros, hermanos, debemos practicar lo que creemos como verdadero, haciendo de todo nuestro cuerpo un instrumento de justicia. En el pasado, nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo, atendían muy eficientemente y muy diligentemente el mandato de nuestro antiguo amo, el pecado. Y prestábamos nuestros miembros a su servicio. Pero ahora igualmente todo nuestro cuerpo es presentado al servicio y al mandato de nuestro Señor. Y la forma en la que lo ilustra Pablo es muy lindo porque él está haciéndonos pensar o en el agricultor o tal vez en el soldado romano que tenía instrumentos para arar la tierra. ¿Y qué era lo que hacía el agricultor en el pasado? Él cogía su instrumento y el amo le decía quizá, oye, necesito que ares por favor ese pedazo de lote, y él cogía su instrumento e iba y araba el pedazo de tierra al que ahora su amo le decía arara. De la misma manera ahora con nuestro nuevo amo, esos mismos instrumentos ahora son presentados para la justicia, para el reino de Dios. Bueno, esto tal vez puede sonar muy raro lo que les acabo de decir y como muy elevado, hermanos. Sé que puede ser así. Algunas partes de nuestra fe cristiana no necesariamente tienen que ser tan facilitas de entender, pero yo quiero a continuación darte algunas aplicaciones de esto que Pablo nos está diciendo en Romanos 6. Yo no lamento porque a veces tiene que ser así, pero yo te invitaría a que vayas a casa y leas nuevamente Romanos 6, los primeros 14 versículos, por favor, y medites en ellos un poco más de lo que hemos podido hacer hoy, también pensando en estas aplicaciones que quiero invitarte a tener. La primera de ellas, hermanos, hermanas, ¿cómo les parece a ustedes que el cristiano es cambiado por la fe? Y eso no es cualquier cosa. Nosotros experimentamos la transformación de nuestro ser es por la fe. Por confiar en lo que Dios decidió hacer con nosotros en su Hijo Jesucristo. Y otra vez, eso puede sonar más raro todavía, ¿cómo así que por la fe? Bueno, te lo voy a poner en los términos de la justificación. Para nosotros ha sido una lucha creer que Dios hace justo a alguien solamente porque confía en su Hijo Jesucristo. Si yo pongo mi esperanza en Él, en lo que Él hizo en la cruz, yo soy declarado inocente. Ahora yo tengo un lugar delante de Dios y yo soy hijo e hija de Dios. Y nosotros creemos que la justicia se obtiene por la fe. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cierto que sí? Espero que así sea. Ahora vas a tener que empezar a pensar lo mismo, pero no en términos de tu justificación, sino de tu santificación.
Dios va a cambiar tu vida es porque confíes en lo que Él hizo contigo en unión con su Hijo Jesucristo, que tú fuiste sepultado juntamente con Él y que tú fuiste levantado juntamente con Él entre los muertos, para que ahora el pecado no sea más nuestro amo, no sea más quien nos domina y nos controla. En primer lugar, Pablo nos está diciendo, hermanos, esto es por la fe. Es por la fe que seremos transformados y cambiados. Otra implicación o aplicación de Romanos capítulo 6. Vamos a ver si puedo hacerme entender, espero que sí, hermanos, es lo siguiente. Dios no busca mejorar al viejo hombre. Dios busca destruirlo. ¿Qué es lo que yo podría decirles acerca de mi vida cristiana? Mi vida cristiana en muchos sentidos ha sido ese tránsito porque mi viejo hombre sea mejorado. Es decir, yo quiero ser menos orgulloso, ser menos egoísta, ser menos muchas cosas. Pero eso sí, mejorar, es decir, coger un poquito de humildad aquí, coger un poquito de servicio allá, que mi viejo hombre sea mejor, pero eso sí, que me lo dejen vivo. Que nos lo dejen vivo. Pero resulta que no es posible. Eso es lo que a veces nos confunde en la vida cristiana, ¿no? Que uno siente que está siendo como una mejor persona, hermanos, y está empezando quizá por la gracia del Espíritu de Dios a discernir que lo que ha ocurrido es mucho peor de lo que era antes. Por ejemplo, cuando yo estaba, por eso les decía que para mí es muy importante este texto de Romanos 6, porque cuando yo estaba estudiando psicología, que ustedes saben, uno siempre está tratando de pensar en el cambio, en la transformación, en esta persona está aquí, cómo puede ser movida a otro lugar. Yo, obviamente meditando como un cristiano que procura meditar en la Biblia, y pensaba, Señor, ¿el cambio es fruto de qué en la vida de un cristiano? ¿El cambio que tú quieres en nosotros es consecuencia o efecto de qué? ¿De qué resulta, Señor? Y la pregunta que tú tienes que empezarte a hacer es, ¿este cambio que estoy experimentando es fruto de la cruz de Cristo? ¿Es fruto de eso, de mi identificación con el crucificado o no? Yo se los voy a poner facilito. Alguien aquí puede ser que era un poquito chocante con su esposa, grosero con su esposa, y la persona como que ha empezado a experimentar un cambio, o sea, ya no es tan grosero con la esposa. ¿Quién no celebra eso, cierto? Especialmente la esposa. Claro que sí, todos celebramos esos cambios, pero ¿cómo les parece que uno empieza a notar en la vida de esa persona o de ese hermano que ya no es tan gruñón con la esposa, pero se volvió más orgulloso? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que hubo un cambio en un área de su vida, pero el yo, el viejo hombre, quedó intacto. Ese cambio no es fruto de la cruz, no es fruto de la fe, no es fruto de nuestra identificación con Jesucristo. Hermanos, ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo para aceptar que nosotros debemos morir? No. Muy difícil eso, ¿cierto? El punto es que Dios no ha trazado otro camino. Es ese el camino para nuestra transformación. Y bueno, hermanos, esto que Pablo está diciendo acá es algo muy especial. Primero, para quienes están complacidos con el buen carácter que heredaron de sus padres, con la buena educación que tienen, porque todo ha sido equilibrado en casa. Para esas personas, hermanos, que están aquí, que se jactan de ser así, hermanos, les animo a pensar Romanos 6 y por favor, préstale atención. Lo que Dios quiere no es simplemente que seas alguien querido y bueno. Él quiere a alguien nuevo, nuevo.
que solamente va a brotar por la fe en Jesucristo. Pero también, hermanos, los que estamos destrozados por dentro, cada día es una lucha, cada día es una batalla de cómo uno saca adelante este cuerpito, esta mente, este corazón tan enredados, hermanos. Romanos 6 nos llama al consuelo también y la esperanza en nuestras caídas, en la práctica del pecado. ¿Por qué? Porque el Señor está al tanto de eso y Él ha hecho lo que necesitamos para salir adelante. ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Confiar, creer.